Hola Karina, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas ¿Todo bien? noches, Rick. Todo bien. Bien, licenciado, aquí con mojados y con Yo, frío. está lloviendo fuerte, está hay mucho frío todo el santo día desde anoche está lloviendo fuerte, no paró de llover en todo el santo día. Pero bueno, para que terminemos luego, vamos a empezar luego. Vamos a hablar una media hora, unos 30 minutos, para que puedan ir a descansar ustedes, ¿oyeron? 30, 40 minutos. Pero colaboren conmigo, pues, cuando los pongo a leer. Bien, Gracias. eh, no, ustedes. Bien, vamos a platicar el día de hoy sobre el siguiente procedimiento. El día miércoles quedó establecido conforme pues lo regula la ley. Ya, todos por favor con su código de trabajo en mano. Conforme el último paso que vimos en conformación de la conciliación, ya, la recomendación que de una u otra manera emita el Tribunal de Conciliación es obligatoria y no es vinculante, es decir, no es obligatoria para las partes acatar dicha recomendación. Pueden hacer la recomendación, pero pues en dado caso las partes pueden decir no y pues el conflicto pasa a la siguiente etapa. Eh, Desde el momento en que de una u otra no exista arreglo, las partes, ya lo vamos a ver, las partes pueden o tienen dos alternativas. Uno, de conformidad con la ley, ya lo vamos a ver en su momento, ya. Ellos venir y decir, ojo, si es un grupo coaligado, hasta ahí finaliza específicamente, ya, su intervención, ya. Es decir, vienen, realizan el procedimiento de la huelga y ya lo vamos a explicar ahorita. Pero si es un sindicato, de una u otra manera, eh, con el procedimiento, conformidad con el artículo 398 del Código de Trabajo, tienen dos acciones. Uno, irse a un traje potestativo, es decir, tienen la potestad no, o irse a la huelga. Para explicar la huelga y para explicar los pasos de la huelga, pues obviamente vamos todos al código y nos vamos a ir a lo que establece la definición legal. La definición legal, pues nos vamos todos al artículo 239 del Código de Trabajo, por favor. Y el Código de Trabajo, pues obviamente regula en su artículo 239, de ahí está en la pantalla, que la huelga es la suspensión legal y temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente. Ojo, acordados, mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241. ¿Y cuál es el artículo 241? La huelga como tal, pues obviamente en una definición per se de usted, vamos a estar un mecanismo de acción. ¿Por qué mecanismo de acción directa? Pues porque obviamente son acciones ya de forma, para la redundancia, directa que toman los trabajadores para poder de una u otra manera eh, obligar a su patrono a negociar. Recordémonos que la huelga, porque está la huelga legal y la huelga ilegal, la huelga legal es este tipo de huelga que se realiza después de haber agotado el procedimiento de la
conciliación. ¿Y cuál es el procedimiento de la conciliación? El que vimos el día miércoles. Toda huelga que ustedes vean que se realiza sin seguir el procedimiento de conciliación, de hecho o por default ya es una huelga ilegal, ¿ya? Porque no ha conllevado los pasos para poder llegar a la misma. Entonces, alguien que me lea el artículo 239, por favor, jóvenes. ¿Gusta se lo leo, licenciado? Está bien, hola, ¿quién es? Buenas tardes. Fernando. Buenas tardes. Artículo 239. Huelga legal es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados, mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción o de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 241. Creo que tiene apagado su micrófono, licenciado. Perdón. Gracias, Fernando, muy amable. No sé si en todos los códigos sí ya tienen establecido el artículo 241. Si por alguna razón ustedes ven que en algunos códigos regula el artículo 238, táchenlo. Y es el artículo 241. Esto se dio pues porque obviamente existieron unas reformas en el año 2001. Fernanda, hágame favor de leer el artículo 240 y 41. Qué pena, disculpe. Con mucho gusto, licenciado. Artículo 240. Suspensión de contratos, huelga legal. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en las empresas en que se declara por todo el tiempo que ella dure. Artículo 241, que son los requisitos declaratoria de huelga. Por favor. Para declarar una huelga legal, los trabajadores deben A. Ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el artículo 239, párrafo primero. B. Agotar los procedimientos de conciliación. Y C. Constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa, empresas o centro de producción y que han iniciado su relación laboral con antelación al momento de plantearse el conflicto colectivo de carácter social. Para el recuento no deben incluirse los trabajadores de confianza y los que representen al patrón. Gracias. Entonces, por procedimiento, o sea, finaliza la conciliación correspondiente y aspecto de los trabajadores. Uno, si es un grupo coaligado, pues obviamente el grupo coaligado, como lo expliqué hace un momento, puede venir e irse a la huelga. Pero saben irse a la huelga, al finalizar la misma, perdón, van a ser despedidos. Por eso es que los grupos, decirlo así, es un derecho vigente para los trabajadores, más no positivo, porque al final no tiene mayor trascendencia el coaligado, ya lo hemos explicado. Pero regularmente no es que los grupos coaligados no puedan hacer una huelga, no la hacen, porque al final finaliza o al finalizar la conciliación, finaliza el procedimiento correspondiente e inmediatamente son despedidos los trabajadores. ¿Por qué? Porque obviamente finaliza el emplazamiento como tal, porque es un grupo coaligado, porque no es un sindicato. Ya, entonces por eso es que el artículo 379, 380 y 81 del Código de Trabajo son muy importantes. Entonces en las diapositivas, cuando se las traslade, ustedes van a leer estas definiciones. El licenciado Landarino, que está en el libro de él, establecía pues que la palabra huelga se utilizaba o la historia en un juego francés para dar una evidencia de su antigüedad. O sea, es decir, huelga es holgar, nada. Pero huelga no es sinónimo de vandalismo. Huelga es la huelga pacífica. La huelga no es venir
y apoyar, porque realmente una huelga es ir y estar sin hacer nada, parando labores del centro de trabajo, no parando todas las personas, todas las personas. Entonces, no confundir una huelga con no hacer nada, una huelga con vandalismo o una huelga con actos que vayan contrarios a la ley. Si sabemos que una huelga legal, como Fernanda nos leyó, es la huelga que debe reunir los requisitos del artículo 393 del Código de Trabajo, como lo regula acá, o sea, manteniendo los principios de conciliación, la huelga ilegal, pues obviamente es este tipo de huelga que no reúne los requisitos. Es decir, ya con lo que ustedes han aprendido, regresamos al tema de salud que vimos o que me estaban preguntando de clase. Ya con el conocimiento que ustedes tienen, los maestros holgaron, ¿ya? Siguiendo o agotando un procedimiento de conciliación o se fueron a la huelga sin agotar el procedimiento de conciliación conforme lo que ustedes leyeron, jóvenes. ¿Qué dicen ustedes? No, no agotaron el proceso de conciliación, Lick. Así es, no agotaron el proceso de conciliación y por eso es que según salen los medios de comunicación y pues conocimientos que se tienen vía pública o conforme a los medios de comunicación, el Ministerio de Educación sigue avanzando con sancionarlos, pero esa sanción, quiero entender yo, y estamos hablando desde un punto de vista académico, esa sanción la realiza ya para no obstaculizar, por decirlo así, la negociación que tienen del pacto, porque ellos tienen, o dependiendo, no sé cómo quedaría los procesos, ellos podían venir y despedir. Claro, deben de seguir los procedimientos para despedir. ¿Por qué? Porque los trabajadores no agotaron el procedimiento previo que era la conciliación. ¿Por qué? Porque en teoría estaban en la vía directa negociando el pacto. El procedimiento, ya usted, ¿cuál era el procedimiento? Bueno, no se pudo en la vía directa. Perfecto. Agotamos la vía directa, ¿ya? Y después nos vamos a una conciliación. Hasta después de que no se hubiera agotado o que no se hubiera llegado a un acuerdo en la conciliación, ellos tenían dos caminos. Uno, irse a la huelga, que fue la huelga que hicieron, pero fue una huelga ilegal, ¿ya? Requisitos, o irse a un arbitraje potestativo previo a la huelga. Después de la huelga sí vea procede el arbitraje obligatorio. Entonces ya lo vamos a ver. Pero para efecto de doctrina, yo les rogaría a ustedes puedan leer la doctrina y existe la huelga legal, que es la que estamos leyendo, la huelga pues ilegal, que es la huelga que Fernanda nos hizo favor de leer específicamente en el artículo 239, pero también existe la huelga justa y la huelga injusta. Hay que leer el artículo 242, por favor. ¿Se lo puedo leer yo, Lick? Buenas noches. Hola, Johanna, buenas noches, por favor. Artículo 242. Por favor. Y arriba le pueden poner de epígrafe huelga justa e injusta. Dice, es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrón por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos o del pacto colectivo de condiciones de trabajo, o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorga las mejores económicas que los trabajadores pidan y que el patrón no esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurren ninguno de estos motivos. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días
en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. La huelga se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que durare la huelga. Los que hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble. Ok, gracias, muy amable. Aquí les recomiendo, por favor, que ya en su casa puedan leer ustedes el artículo 243 y el 244, pues ya se refiere con la ilegalidad de las huelgas. Aquí hay un tema muy importante en este artículo 242, que es la huelga justa e injusta. Toda acción conlleva a una reacción y toda acción conlleva a los efectos correspondientes. Los efectos que tiene la huelga justa e injusta los vamos a encontrar en el artículo 396. Por favor, entre paréntesis, si usted considera, para que vayan teniendo esa correlación de normas, en ese mismo artículo 242 pueden cocinar ustedes, ver los efectos en el artículo 396. El artículo 396 vamos a leer porque es parte del procedimiento que conlleva a la huelga, porque son los efectos. Entonces, ¿alguien que me lea el artículo 396 del Código de Trabajo, por favor? Si gusta, ¿lo puedo leer, licenciado? Por favor, Fernanda. Pues. Okay. Artículo 396, declaratoria de justicia o injusticia del movimiento. Si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declarare la huelga o el paro en su caso, cualquiera de los delegados de las partes pueden pedir al respectivo juez en cualquier momento posterior a dicha declaratoria que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento, para los efectos que indican los artículos 242 y 252. Este pronunciamiento deberá hacerlo el juez dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se solicitó. Para el efecto podrá pedir a las partes las pruebas que considere necesarias y si lo estima oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a rendirlo dentro del término de 10 días de solicitado. Todo aquello sin perjuicio del derecho que corresponde a las partes de aportar la prueba que estimen pertinente. Calificada de justa una huelga o injusto un paro, el juez debe tomar todas las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades determinadas en el artículo 242, párrafo segundo y 252, párrafo último. La resolución debe contener a. Razones que la fundamenten. B. Término dentro del cual deben de reanudar sus actividades los trabajadores en la empresa. C. Prestaciones que el patrono deberá conceder en el caso de huelga. D. Obligación del patrono a pagar los salarios por el término que dure la huelga, así como la facultad de los trabajadores para seguir holgando en el caso que el patrono se negare a otorgar las prestaciones indicadas en el inciso C de este artículo. Los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga, deberán liquidarse y pagarse judicialmente en cada periodo de pago, pudiéndose, en caso de negativa patronal, acudir a la vía ejecutiva, sin perjuicio de los demás derechos que en estos casos el presente código otorga a los trabajadores y las demás declaraciones que el juez estime procedentes. Calificada de injusta una huelga o de justo un paro, el juez debe proceder, en el primer caso, en la misma forma que indica el párrafo anterior, en lo que sea procedente, a efecto de garantizar las responsabilidades establecidas en el artículo 242, último párrafo. Y, en el segundo caso, debe autorizar expresamente al patrono para que ejercite el derecho que le concede el párrafo tercero del artículo 252. Todo esto sin perjuicio de las responsabilidades penales en que se haya incurrido. Gracias, Fernanda, muy amable. En la diapositiva, ahí me faltó una I, es huelga ilegítima, porque si hablamos de la huelga que es legal, pues obviamente la que cumple con los preceptos. Y la huelga ilegal es la que no cumple, pues obviamente con los procedimientos correspondientes. Las huelgas de hecho, pues ahí hay una definición, que es la que se produce
cuando los trabajadores, sin agotar los procedimientos de conciliación previos al pronunciamiento de la legalidad de la huelga, disponen suspender las actividades sin haber satisfecho requisitos algunos o sin que medie la autorización del juez de trabajo. Por eso ahí me faltó una I. Ahí es huelga ilegítima. Ahí yo consigné legítima. Entonces esa es huelga ilegítima o también catalogada como huelga de hecho. Para los privados, cuando les pregunten, bueno, hábleme de la huelga ilegítima y hábleme de la huelga de hecho. Bueno, licenciado, la huelga ilegítima o la huelga de hecho es lo mismo. Son sinónimos que se utilizan para, obviamente, llamar así aquel tipo de acción que realizan los trabajadores, ¿ya? Sin haber agotado los procedimientos ante un juez y suspenden sus labores. El fundamento legal está en el artículo 244, segundo párrafo. Entonces, para que tomen nota también, ¿oyeron, por favor? Estos, de igual manera, estas diapositivas se las voy a trasladar. Clasificación de la huelga en cuanto a resolver el fondo, que es lo que Fernanda muy amablemente nos acaba de leer. La huelga justa o la huelga injusta. En la huelga justa, pues obviamente ya lo leímos. La huelga justa pues se va a dar cuando estos hechos son imputables directamente al patrono. ¿Y cuáles son las consecuencias? Los acaba de leer Fernanda en el artículo 396. Uno es el pago, ¿ya?, que debe de tener el patrono de esos salarios que no percibe mientras está huelgando. ¿Y cuándo se va a dar esta huelga justa? La huelga justa se va a dar, pues obviamente cuando el patrono incumpla los contratos. ¿Ya? 2, por la negativa a celebrar los pactos o convenios colectivos de condiciones de trabajo. Es decir, si ya se está de una u otra manera, y ese es un punto de tesis, de una u otra manera hay un grupo coaligado o un sindicato formado en la empresa y el patrono se rehúsa a negociar, bueno, si es grupo coaligado, el arreglo directo. Si es un sindicato, la vía directa. No hay negociación en ambas vías, se van a la conciliación. En la conciliación como tal, entonces ya vienen los trabajadores y dicen no, si es un grupo coaligado, a la huelga. En la huelga, como ya agotaron el procedimiento que establece la ley de la conciliación, pueden irse a una huelga legal. Y en esa huelga legal, el juez va a decir, ojo, aquí regresamos específicamente al principio del juez unipersonal, porque acá ya no es el tribunal el que conoce, acá el que conoce es el juez, ya lo vamos a ver. Entonces aquí el juez se va a pronunciar sobre la justicia o injusticia de la huelga. Y si ustedes ven como abogados que esta huelga se está ocasionando por la negativa del patrono a no querer negociar un convenio colectivo, pacto colectivo, por lógica la huelga va a ser justa y va a ser declarada justa. ¿Y cuáles son los efectos? Los acabamos de leer. ¿Cuál es, ya, la huelga injusta? Caso contrario, bueno, artículo 242, que es el que acabamos de leer, último párrafo. Legal se declara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que durare la huelga y los que hubieren laborado no tendrán derecho al salario doble. Es decir, es secuencias de una huelga como tal. Pero estos procedimientos correspondientes deben de una u otra manera irse sometiendo ante el juez. ¿En qué momento nos vamos a presentar huelga? Bueno, todos por favor con código en mano. Vamos a explicar desde mi punto de vista los 7 pasos o los 7 elementos que conllevan el procedimiento de la huelga. Lo mismo que hicimos el miércoles, por favor, todos con código en mano y nos vamos al artículo 394. Previo a eso, pues obviamente ya la comprobación de los requisitos los acabamos de leer en el artículo 239 y 241 del Código de Trabajo. Es decir,
los van a repasar, por favor, cuáles son los requisitos para que se pueda estallar o se pueda convocar una huelga. Artículo 239 y artículo 241. Nos vamos, por favor, todos al artículo 394 y le pueden consignar en la parte de arriba procedimiento para declarar la huelga. ¿Van conmigo? Sí, Lic. Bien. Paso número 1. En caso de que no hubiere arreglo ni compromiso de ir al arbitraje, dentro de las 24 horas siguientes de fracasada la conciliación, cualquiera de los delegados puede pedir al respectivo juez de trabajo que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, pronunciamiento que es necesario esperar antes de ir a la huelga al paro. Paso número 1, debe solicitarse dentro de las 20. Número 1. ¿Ya? Paso número 1, dentro de 24 horas, hasta en donde regula de ir a la huelga o al paro. Es el paso. Paso número 2. Cualquiera de las personas pueden solicitar que se vayan a la huelga, ¿ya? O al paro. Los delegados. Cualquiera de los delegados, es decir, cualquiera de las personas que están ahí, ya sea patrón o trabajador. Patrón nunca lo va a solicitar, regularmente es el trabajador. Pero ese es el derecho de petición que debe hacerlo dentro de las 24 horas. Pero para que esto se le dé trámite, nos tenemos que ir al paso número 2. Entonces nos vamos al último párrafo de ese artículo. Entonces, de ese mismo párrafo, perdón, a la última línea de ese mismo párrafo, en donde regula si se han llenado los requisitos determinados en los artículos 241, ¿ya? Y 200, ¿qué? ¿Qué artículo dice ahí? 46. 246. Ok, ahí vamos a tener específicamente, nos vamos al artículo 246. El paro es legal, los patronos, entonces ahí nos vamos también al artículo 239, lo pueden consignar ustedes ahí. El 241 específicamente es para declarar la huelga y el 246 es para declarar el paro. Esto ya lo deben de saber ustedes, pero huelga realizan los trabajadores. El paro, ¿quién lo realiza? Los patronos. Les rogaría, por favor, puedan leer del artículo 246 al artículo 252, que regula todo lo referente al paro. Entonces, se presenta la petición dentro de las 24 horas, paso número 1. Paso número 2, si se han llenado los requisitos determinados en los artículos 241 y 246. Paso número 3, nos vamos un poquito arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se presenta la petición dentro de las 24 horas, el juez lo que va a hacer es, bueno, específicamente, vamos a analizar. Perfecto. 2, vamos a ver si se llenan los requisitos. Si se llenan los requisitos, se emite un auto. Entonces, paso número 3 es de donde regula, el auto correspondiente será dictado a reserva de qué causas posteriores cambien la calificación que se haga y en el que se pronunciará. Punto. Ese es el paso número 3. ¿Van conmigo, estimados compañeros? Sí, Lic. Sí, Lic. Dígame, Débora. Perdón, licenciado, ¿podría repetir el paso número 3 que no lo escuché? Sí, el paso número 3. Una vez calificados los requisitos, van a marcar como paso número 3 donde regula el auto correspondiente será dictado a reserva. Ese es el paso número 3. Muchas gracias. Para servirle. ¿Por qué a reserva? Porque antes de emitirlo se deben de llenar ciertos requisitos. Nos vamos al siguiente párrafo, por favor. Previo a hacer público el auto,
establece, dicha resolución será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Es el paso número 4. ¿Por qué creen ustedes que va a ser consultada, jóvenes? ¿Por qué consideran ustedes que va a ser consultada? ¿Jóvenes? Para ver si ya se agotó una negociación. ¿Alguien más? Gracias, Edgar. Para ver si se cumplieron los requisitos. Ok. ¿Alguien más? Para ver Gracias. la legalidad. Ajá, ¿alguien más? Para que no sea apelable la huelga. Está Kevin, por ahí va la situación. En la huelga no hay apelación, ¿ya? ¿Por qué no hay apelación como tal? Ya lo vamos a ver. Pero precisamente es por eso. Porque recordémonos que todo es apelable como tal. Entonces, si ya viene el examen de la sala correspondiente, ya no hay un motivo por el cual se va a apelar. Entonces, gracias a los que contribuyeron, pero es cabal lo que dijo Kevin, es para que no pueda ser apelable esa huelga. Es el paso número 4. Entonces, se debe de elevar directamente a consulta inmediata. Ojo, a consulta. No es que resuelva, esa consulta procede. ¿Y qué es lo que va a hacer la sala? Inmediatamente o para el pronunciamiento inmediatamente, perdón, el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquel en que recibió los autos. Es el paso número 6. La sala lo recibe inmediatamente, dejando otro negocio, entra a conocer su opinión por la consulta que le hacen y debe de realizar la misma dentro de las 48 horas siguientes en que recibió los autos. Ese es el paso número 5, jóvenes. ¿Ya? ¿Cuál es el 5, Lick? El que acabo de leer. Lick, disculpe, el paso número 4, fíjese que ahí sí me quedé atrás, pero el 5 ya lo tengo apuntado. Disculpe. Paso número 4 es el auto se emite a reserva, es el paso número 3. Pero ese auto no va a ser público sino hasta que se eleve a consulta a la sala. Entonces, dicha resolución será consultada inmediatamente a la Sala Jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Es el paso número 4. Y el paso número 5 es el que viene, es el siguiente. La que hará el pronunciamiento definitivo dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que recibió los autos. Paso 4 y paso 5 están en el mismo párrafo. ¿Por qué se los explico así? Porque es más fácil para ustedes identificando en las normas jurídicas como tal, porque ya se recordarán de su servidor cuando estén estudiando los privados, se les va a facilitar más. Por eso este código que utilizan acá, yo siempre les recomiendo que no lo tiren ni compren otro, sino es su código de trabajo y van a tachar porque ese es o hacer sus anotaciones porque ese es el que les va a servir para sus privados. Paso 4 y paso 5 están en el mismo párrafo. ¿Ya lo anotaron? Sí, Lick, gracias. Perfecto. Nos vamos al siguiente párrafo. El secretario de este último tribunal. ¿Quién es el último tribunal? La Corte de Apelaciones. Así es, Kevin. Comunicará por la vía ¿Alguien que me lea ese párrafo, por favor? Por la vía telegráfica la parte dispositiva de la resolución correspondiente a los delegados de las partes y a la Inspección General de Trabajo, así como a la Dirección General de la Policía Nacional, a fin de que ésta tome las medidas necesarias para mantener el orden. Gracias, Ingrid. Ese es el paso Bien. número 6. El secretario de este último tribunal comunicará por la vía telegráfica la parte dispositiva de la resolución correspondiente. ¿A quiénes va a comunicar? 1, le pueden poner ustedes un 1 a los delegados de las partes. 2, ¿a quién va a comunicar? A la Inspección General de Trabajo. Y 3, ¿a quién más va a comunicar?
¿A quién me van a comunicar, jóvenes? A la Dirección General de la Policía. La Dirección de la Policía Nacional. A esas tres instituciones o a esas tres partes o sujetos procesales va a notificar, va a depender. ¿Los delegados son partes o son sujetos? ¿Jóvenes? Son sujetos, Sujetos. ¿Los delegados son partes o son sujetos? Partes. Son partes. Son partes. Partes. ¿Y quiénes van a ser los sujetos acá? La Inspección General de Trabajo. Y la dirección. Porque no tienen interés directo en el caso. Ese es el paso número 6. ¿Ya? Ojo, para la declaratoria de ilegalidad de una huelga o de un paro acordado y mantenidos de hecho, que es la ilegítima, se tramitará la cuestión en forma de incidente a petición de parte, pero el periodo de prueba será únicamente de 5 días. Ese es su fundamento legal para la declaratoria de ilegalidad o huelga de paro. Y por último, ya teniendo en cuenta la información, los delegados, la inspección y la dirección, nos vamos al paso número 7. Y el paso número 7 regula si no hubiera arreglo o no se hubiere suscrito compromiso de ir al arbitraje. Ojo, si no hubiera arreglo o no se hubiera suscrito compromiso del arbitraje, todavía ahí se está dando la oportunidad. Bueno, ya tenemos el trámite, ya tenemos la venia, ya tenemos la autorización de que vamos a holgar. ¿Sabe qué? Negociemos, platiquemos. Miren, ya hicimos todo el trámite. Incluso en el trámite, en el transcurso de la huelga, pueden ir negociando las partes, jóvenes. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, licenciado, ¿Por qué creen ustedes que sí? porque en cualquier parte del proceso pueden conciliar. Así es, en cualquier parte del proceso ellos pueden venir y el hecho de que ellos no hayan negociado en un tribunal de conciliación no significa que todo esté perdido. Ellos no llegan a un acuerdo en un tribunal de conciliación. ¿Por qué inician inmediatamente el plazo para declarar la huelga? Porque el mismo artículo 394 regula que lo deben hacer dentro de las 24 horas. Y se hace para tener, como se dice coloquialmente, un as bajo la manga. Pero el artículo 395 es claro, ya teniendo esos 6 pasos, bueno, ya solicitamos dentro de las 24 horas, ya el juez revisó específicamente en el plazo segundo que se cumplan los requisitos correspondientes del artículo 241 y 246, ¿ya? Se emite el auto, se eleva a consulta, la sala regresa y tiene que informar, dar respuestas a consulta dentro de las 48 horas de haber recibido los documentos. Posteriormente a ello, el secretario de la sala pues informa a las partes, a los delegados, a la inspección y a la dirección de la policía para que se mantenga el orden. Si no hubiera arreglo o no se hubiera suscrito compromiso del arbitraje, ojo, los trabajadores gozan de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada de legal, contados a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala confirmando el pronunciamiento del juez. Ese es el plazo número 7. El paso número 7, perdón. Desde que se notifique la resolución de la sala confirmando el pronunciamiento del juez, los trabajadores, ¿cuántos días tienen? 20. 20 días. Bien. Señor patrono, ya recibimos la resolución en donde, pues obviamente, la sala confirma el pronunciamiento del juez en donde dice que sí, la huelga es legal. Ya. Negociemos. ¿Pueden irse al arbitraje potestativo? Sí. Le va a decir, mira, es que ya directamente ya siento que hay muchos resquemores, siento que no nos entendemos, vámonos a un arbitraje potestativo. Perfecto. O negociemos acá. Pero tienen 20 días para hacerlo. ¿Pueden ellos negociar en el día 20 de la huelga, jóvenes?
Sí, Lick. ¿Sí? Claro. ¿Y qué pasa si pasan estos 20 días y no están en la huelga? ¿Qué pasa? Leamos el... Deben acudir a arbitraje obligatorio. Así es, Ángel. Pasado, vámonos a este segundo párrafo del artículo 395. Pasado este término, sin haberlo declarado, deben acudir al arbitraje obligatorio. Igual regla rige para los patronos, pero por el plazo para declarar el paro es de 3 días y se comenzará a contar desde el vencimiento del mes en que se refiere el artículo 246. Es decir, ¿pueden ellos estar en la huelga en el día 21? Ya no. Si ellos quieren estar en la huelga, ya vienen y específicamente se presenta un memorial ante el tribunal. Mire, ya se les pasó. Por favor, ordene que nos debemos de ir al arbitraje obligatorio. ¿Lo pueden seguir haciendo? No. ¿Pueden seguir holgando? Fue declarada una huelga justa, pero ¿qué pasa después de una huelga, después de que fue declarada una huelga legal, una huelga legal y no lo hacen, no realizan el estallido de la huelga entre los 20 días? Sigue siendo una huelga legal, no injusta porque se agotaron los procedimientos. Ahí es donde se confunden muchas personas. Si después de los 20 días sigue siendo huelga legal o ilegal, es una huelga legal, solo que ya no lo pueden hacer. Que en la realidad lo hagan son otros 20 pesos, porque por eso vienen despidos. Pero fue una huelga legal la que se declaró porque se agotaron los procedimientos como tal. Y el artículo 396, pues ya lo leímos. Esos 7 pasos, jóvenes, son los que se necesitan para la huelga. ¿Ya? Acá está resumido lo que acabamos de explicar. La comprobación de los requisitos, el auto que declara la legalidad de la huelga, la que leímos en el 394 como tal, que son los pasos correspondientes, la consulta al Tribunal Superior, el auto que declara la legalidad de la huelga, eso está en el código, eso está en el artículo 394 y 395. Los pasos para estar en la huelga, jóvenes, están en el artículo 394 y 395. Los efectos están ¿en dónde? Artículo 396. ¿Me explico? ¿Y qué pasa si se estima que la huelga es ilegal? Ya lo leímos en el artículo 396. Da lugar a la terminación del trámite del conflicto y no se puede obtener el pronunciamiento de justicia o justicia de la huelga. O sea, que sea justa e injusta. Eso se recuerdan que lo leímos en el artículo 396. ¿Ya? ¿Van conmigo, estimados compañeros? Esto no es tan complicado. Sí, licenciado. Sí. No hay duda, ¿verdad? Si tienen duda, pues me las pueden resolver. Procedimiento para estallar la huelga, ya lo vimos. ¿Cuál es el plazo que tienen para estallar la huelga? 20 días. 20 días. 20 días desde el momento en que se les notifique. 20 días hábiles o corridos. 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 ¿Por qué? Porque se Porque recuerda. todos los días. Así es, gracias, Kevin. En derecho colectivo del trabajo todos los días y horas son hábiles. Como que es un amparo, ¿va ustedes? Esto yo se los voy a trasladar, pero me gusta explicarles el procedimiento y ya con los pasos que ustedes anotaron acá, que son los 7 pasos, ya van viendo esto. Estas son las consecuencias que ya vimos. Precluye el derecho a estallar. Lo que pasa si no se declara en el plazo de 20 días, lo que estaba preguntando. Precluye el derecho a estallarlas como tal. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Como no sé quién lo dijo. Nos debemos de ir al arbitraje obligatorio. ¿Alguna duda, estimados compañeros? No, Lick. Esto lo van a ir leyendo ustedes. El derecho de los trabajadores afectados por el incumplimiento del patrón a declararse en huelga sin adoptar el procedimiento de conciliación. ¿Cuál es el derecho de ellos? Se dice declarar una huelga ilegal.
Y ya vimos que si se declara una huelga ilegal, pues obviamente van a ser las consecuencias correspondientes de los despidos correspondientes. Facultades que tiene el juez, ya las hemos visto, pasa de ser de un tribunal a un juez unipersonal. Cuando recibe el pliego de peticiones con la demanda colectiva, es un juez unipersonal. Dentro de las 12 horas siguientes se llama conformar el tribunal de conciliación y al finalizar al conformar el tribunal de conciliación pasa a ser un tribunal. Finaliza la conciliación y no hay acuerdos. Dentro de las 24 horas siguientes de haber finalizado la conciliación, cualquiera de las partes puede pedir que se inicie el proceso, que se declare la huelga. Vuelve a ser un juez unipersonal. ¿Ya? Consecuencias de la declaratoria de injusticia de la huelga. Recordemos que la huelga va a ser injusta o va a ser injusta. La huelga va a ser justa cuando hay unos preceptos, cuando hay incumplimiento, cuando hay una negativa a querer negociar un pacto colectivo. Pero ¿qué pasa si eso no se da? Bueno, las consecuencias van a ser, pues obviamente, lo que ya leímos. Los trabajadores que holgaron no van a tener derecho al salario. Los trabajadores que de una u otra manera trabajaron dobles, no se les va a pagar doble. Es correcto, ¿verdad? Artículo 200, ¿qué? 42. Los trabajadores deben reanudar sus labores en el término que fije el juez, plazo que empieza a correr a partir de la notificación a los trabajadores por parte de la inspección mediante la publicación de un acuerdo escrito. Artículo 243 y artículo 242 y 243. Por eso los supliqué que leyeran, que ahí no hay pierde del artículo 239 al artículo 244. Y este es el procedimiento, que este es el flujograma que yo les pediría que ustedes puedan hacer en el trabajo. No este pues, sino un flujograma similar. Ya vamos dando dos procesos. Dentro de las 24 horas siguientes se presenta la solicitud. Si no se presenta en ese plazo, queda inhabilitada la posibilidad para pedir. Plazo 2, el juez establece que se cumpla los requisitos del artículo 239, 41 y 46. Paso 3, el juez dicta el auto bajo reserva. Paso 4, el juez ¿qué va a hacer? Eleva específicamente los autos a la sala de trabajo jurisdiccional. Paso 5, la sala debe de dictar inmediatamente la resolución, declarando que es legal o ilegal. Paso 6, ¿qué va a pasar? El secretario de este tribunal de la sala comunica por la vía telegráfica. ¿Quién va a comunicar? ¿Se recuerdan? A los delegados, a la inspección y a quién más. A la dirección. Dirección General de la Policía Nacional. Exactamente, a la dirección para que prevalezca el orden. Y paso número 7. Bueno, señor patrono, ya nos notificaron. Tenemos 20 días. Vamos a negociar con todo respeto o estallamos la huelga. No, nos vamos a un arbitraje potestativo. ¿Todavía se puede en el día 20? Sí se puede. ¿Qué pasa si en el día 21 lo quieren hacer? Ya no se puede y se pueden iniciar acciones legales. ¿Qué acciones legales? Los incidentes correspondientes, que lo establece acá. Estos incidentes se van a dar, como lo vimos específicamente, cuando de una u otra manera se establezca que puede tenerse conocimiento de que exista la ilegalidad de una huelga o un paro. Pasados el 21 días, o el día 21, perdón, nos vamos a el arbitraje eminentemente obligatorio. ¿Van conmigo? Sí, Lic. ¿Tienen alguna duda de lo que platiqué? Yo sé que tal vez en casi 45 minutos que hablamos, pues no se les va a quedar a la primera. Dígame, María José. Buenas noches, Lic. Una pregunta. ¿Arbitraje potestativo y arbitraje obligatorio es lo mismo? No, muy buena pregunta. Eso lo vamos a ver
la próxima clase, pero arbitraje potestativo significa opcional. Tengo la potestad de hacerlo o no hacerlo. Por eso regula que cuando finaliza la conciliación, las partes pueden decir, nos vamos a un arbitraje potestativo, es decir, tenemos la potestad de decir inmediatamente de finalizar la conciliación, nos vamos a un arbitraje o ahí nos quedamos. La parte que se ve afectada dentro de las 24 horas solicita que se dé el procedimiento de la huelga. Al haber finalizado el paso 6, que es la comunicación a todas las partes, y una vez se reciba el auto que confirma el pronunciamiento del juez de primera instancia, todavía en ese lapso, María José y compañeros, tienen chance, por decirlo así, de irse a un arbitraje potestativo. Arbitraje potestativo significa, María José y compañeros, arbitraje voluntario. Vamos a un arbitraje voluntario, tenemos la potestad y tenemos la voluntad de hacerlo. Finalizado ya el día 20, el día 21 ya va a ser un arbitraje obligatorio. Pues obligatorio es o sí, nos tenemos que ir. Y potestativo es la voluntad. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Bien. ¿Alguna duda, estimados compañeros? No, Lick. No, Bien. Entonces, si tienen alguna duda, el miércoles, que ya es presencial, primero Dios, pues vamos, me pueden realizar la pregunta. Yo les rogaría que puedan leer estas diapositivas, yo se las voy a compartir hasta donde lleguemos. ¿Ya saben cuándo inician los segundos parciales? no, licenciado. No, díganos. Va, ahí se van a enterar. Entonces, no, ni yo sé, por eso les pregunto, como ustedes se enteran antes que yo. Entonces, pero estas diapositivas se las voy a dar hasta el último día de clase, hasta donde nos quedamos el último día de clases, ¿oye? Entonces, no se preocupen por 6 de octubre, dicen por acá, o sea, pero bueno, entonces saber cómo vamos. Entonces, vamos bien en tiempos, porque ustedes se dan cuenta, en las próximas 2 clases finalizamos el arbitraje. En la próxima clase que viene ya nos tocaría con el juicio, los conflictos colectivos jurídicos o derecho, que eso en una clase lo vemos. ¿Por qué en una clase, jóvenes? Porque es el juicio ordinario laboral, que ya lo vimos, ¿o no? Sí, Lick. Sí, Y después viene el juicio ejecutivo laboral y ya descansan de mi persona. Entonces, en tiempo vamos bien, ¿oyeron? Lean esto, por favor. Lean esto, lean la conciliación, lean la huelga. Ya llevan 2 procedimientos de los que solicité para el trabajo y ya poco a poco los van a ir elaborando como tal. Entonces, yo les dije que íbamos a hablar unos 35 o 40 minutos, pero me pasé, pero era importante que el día de hoy agotáramos la huelga. El próximo miércoles, por favor, lean el arbitraje. Lean, no se vayan más allá, lean del artículo 397 al 408 del Código de Trabajo. Y de una vez, lean del 400, bueno, mejor lean del 397 al 413, pero al 408 porque es específicamente solo el arbitraje. Porque si usted lee en el capítulo 4 regula disposiciones comunes a los procedimientos de conciliación y arbitraje. Ante los tribunales de conciliación y arbitraje y con asesoría de abogado, las partes deben comparecer personalmente o ser representadas. Eso son acciones comunes para ambos. ¿Ya? Entonces, pero para que vayan ya sabidos a lo que vamos a platicar, lean del artículo 397 al 408. ¿Estamos? Bien, no sé si acá están en clase las personas que no les he hecho su examen, que son 2 señoritas. El día miércoles los voy a hacer de manera presencial, a excepción de la mamá que dio a luz.
que vamos a hablar con Vanessa y ese sí tengo autorización para hacerlo de manera virtual, pues por su estado. Pero la otra persona que está acá, que trabaja en una universidad, no recuerdo, el día miércoles le hago su examen, por favor, ¿oyeron? Si está presente por acá. Y si no, pues se lo hice, no recuerdo el nombre de la compañera. Pero el día miércoles le hago su examen, ¿oyeron? Por favor. Entonces, bien jóvenes, vayan a descansar, es justo, merecido. Bueno, justo no lo sé, merecido tampoco, pero de que es viernes y que todos tenemos derecho a descansar, tenemos derecho. Que Dios los bendiga, buen fin de semana.